Muchas gracias, Carlos. Agradecerle a Aarón Peralta, a Canal 6, a las autoridades del gobierno de Nicaragua por hacer posible la segunda edición de TV Morfosis en este país y además por permitirle la anfitrionía para que hoy vengamos a planear lo que será nuestra siguiente asamblea, a celebrarse a finales de este año, Asamblea General de los Socios de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, de la ATEI, que será también a finales de año aquí en Nicaragua. Hoy tendremos algunas reuniones para afinar todos los detalles y seguramente ver si estamos en condiciones de anunciar ya la asamblea como tal. Bueno, dicho lo anterior, yo quisiera referirme al tema que nos ocupa el día de hoy, que nos trae a discutir hasta Nicaragua, sobre la inteligencia artificial en el consumo audiovisual, con la pregunta ¿cómo optimizar esta herramienta desde lo educativo? Bueno, primero yo quisiera señalar que dadas las circunstancias del ecosistema mediático actual, es decir, de la llegada de la era digital marcada básicamente por la multipantalla y el acceso a Internet, el concepto mismo de televisión educativa me parece que se ha transformado. Hoy diría que a mi parecer se deben impulsar tres modelos necesarios y exitosos de educación a través del audiovisual, ya no sé si llamar solamente televisión a todas las ventanas que dispone el audiovisual con fines educativos. La televisión con fines educativos, obviamente lo tradicional, las barras infantiles, documentales, de cine que buscan fines educativos. La televisión como medio para la divulgación científica y tecnológica, un tema cada vez más interesante que viene cobrando fuerza. Todos los estudios, el Latinobarómetro, el Eurobarómetro, vienen reportando que los contenidos audiovisuales con fines de divulgación científica vienen cobrando cada vez mayor interés entre la población. Es así que incluso hay algunos canales privados monotemáticos de cable que se dedican buena parte de su programación a la transmisión de contenidos audiovisuales que buscan divulgar sobre los avances y los hallazgos de la ciencia en el mundo y además con ello también responder a muchas preguntas sobre la humanidad, en la medicina, en la carrera espacial, en los temas medioambientales hoy tan relevantes y que nos ocupan tanto tiempo, de forma que los contenidos audiovisuales, el audiovisual con fines de divulgación científica viene tomando una experiencia cada vez más poderosa. Y finalmente la televisión como medio informacional para el afianzamiento de lo que se conoce como alfabetización mediática e informacional. Es decir, cómo vamos a hacerle conocer a la audiencia, a la sociedad, cuáles son los derechos a los que debe de tener en la transmisión de contenidos en la televisión pública y privada de sus países, ya decía, en todas las pantallas, ya no solamente la televisión, sino en las plataformas OTT, en el video on demand y todas estas nuevas reglas del ecosistema mediático que hoy también transforman el viejo modelo de alfabetización mediática, porque hoy tenemos muchos más problemas complejos que resolver a la luz de estas nuevas tecnologías. Dicho lo anterior, quisiera ya entrar a hablar en esta primera intervención de cuáles son las cuatro grandes herramientas de la inteligencia artificial. Cuando se habla de la inteligencia artificial, pues se suele pensar en un mundo demasiado amplio y disperso, pero para centrarnos en la inteligencia artificial aplicada a los contenidos audiovisuales con fines educativos, me voy a referir a cuatro herramientas. Primero, el Big Data, este cúmulo de datos, esta masa agregada de muchísima información que representa una complejidad en su análisis y en el tiempo para su procesamiento. Bueno, pues ahora gracias al Big Data podemos procesar con una velocidad asombrosa la gestión, el procesamiento, el análisis mediante tecnologías precisamente de la inteligencia artificial de cada vez un mayor volumen de datos. Luego, lo que se conoce como el data mining o minería de datos, que es la recopilación
de grandes cantidades de datos que requieren relevancia y que se aplican para ello determinadas técnicas para extraer estos datos de estas bases de datos que son computables. Es un término referido a la capacidad para extraer información, de ahí el concepto de minería de datos y su utilización posterior con fines de divulgación de contenidos audiovisuales para el caso que nos ocupa. Luego, el Machine Learning, otra herramienta, tal vez una de las más conocidas, de las más socializadas, que tienen que ver con la inteligencia artificial, y es la técnica descrita como un subconjunto de la inteligencia artificial que se basa en proporcionar datos a un ordenador para que este ordenador pueda aprender de sí mismo con sus mismos datos y entonces generar un proceso y un lenguaje automatizado. Y finalmente el cuarto elemento, el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es una forma avanzada del Machine Learning y que implica una segunda técnica basada en capas que emulan el funcionamiento del cerebro y que nos lleva precisamente a lograr un nivel de autoaprendizaje con una vertiente de inteligencia basada en el comportamiento neuronal del cerebro. Diría que esas son las 4 herramientas fundamentales que podemos aplicar. En una segunda intervención hablamos de cómo, para, por ejemplo, encontrar agujas en un pajar, es decir, para buscar información que necesitamos para la televisión, para los informativos, para un documental, para una película, para identificar tendencias y comportamientos atípicos en los temas que se discuten en las redes sociales, gracias al análisis avanzado de estadísticas y bases de datos, lo que se conoce como la escucha social de los contenidos audiovisuales, y finalmente a detectar temas para hacer periodismo, es decir, tendencias, hashtag, acontecimientos que de repente surgen entre el público y que los periodistas y que los canales de televisión pueden tomar para alimentar sus informativos o sus programas en la televisión pública. En términos generales, esta sería mi primera intervención. Muchas gracias, Gabriel. Ahora escuchamos a David Ríos. Adelante, David, hasta 4 minutos. Okay.